Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Buenos días y Dios les bendiga enormemente en este nuevo culto virtual. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que ha sido de bendición por tanto tiempo. Desde la pandemia más o menos estamos con nuestros cultos virtuales y acompañándolos de esta manera digital. Aquellas personas que están en el exterior, que se han venido conectando, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos sintonizan cuando van en sus vehículos, que están en los hospitales y cárceles. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y también les recordamos, Carol, también que podemos escuchar la emisora a través de nuestro aplicativo, que nos pueden buscar en Play Store como Verdad y Vida Radio, y también a través de la página web como radioverdadyvida.com. Entonces, aquellas personas que van en sus vehículos, que van para sus estudios, que están trabajando, que nos quiere seguir sintonizando todo el día, les recordamos que estas herramientas nos han permitido poder acompañarnos siempre y estar aquí en vivo. Carol, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Melissa, Dios te bendiga y Dios los bendiga, hermanos, oyentes y espectadores que nos están en estos momentos visualizando en estos cultos virtuales. Melissa está dando también recomendaciones de dónde pueden visitarnos y qué rico que nos escuchen, pero también ustedes, qué tal si nos pueden seguir e incluso suscribirse a nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram como Ministerio VV, y siempre sintonizar todo el contenido del ministerio. Un saludo caluroso a todos en sus hogares y que este culto sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, Carol, como lo has dicho, muchas gracias a aquellas personas que fielmente nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de todas estas herramientas tecnológicas que nos han permitido estar más cerquita a ustedes desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, desde los hospitales y cárceles, como lo decía ahorita y lo reiteramos. Qué bueno y qué bendición es saber que hay personas que desde todos estos lugares siempre están conectados a nosotros. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? Si en este momento nos disponemos a hacer una corta oración antes de comenzar nuestro culto virtual, y vamos a buscar en la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así: en el nombre de Jesús. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y bueno, hermanos, yo reflexionaba hace unos días sobre este pasaje y pensaba cómo fuera que todos fuéramos conscientes de lo que queremos que las personas hagan con nosotros, pero que de la misma manera nosotros podamos serlo con los demás, para que de esa manera podamos dar un buen testimonio y que también podamos tener unas vidas más armoniosas entre nosotros, amándonos verdaderamente, genuinamente, siendo esos reflejos de Cristo en el mundo, porque sabemos que estamos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los colegios, y cada que salimos, hermanos, estamos enfrentados al mundo. Y qué bueno que pudiéramos tener esta palabra presente, como lo dice en Mateo 7, 12, poder tratar a esas personas como también quisiéramos que fuéramos tratados nosotros. Entonces, ¿qué tal si cierran sus ojitos y vamos a hacer una oración antes de comenzar este culto virtual? Señor soberano y poderoso, te damos gracias infinitas en este nuevo culto virtual. Gracias por permitirme tener el privilegio de estar en este momento aquí rodeada de todas las personas que hacen parte de estos cultos virtuales, del máster, de los compañeros que están aquí en presentación, de aquellos que hacen todo posible para que esto se pueda seguir dando. Gracias por las vidas de las personas que están tras las pantallas, que cada domingo, Señor, están conectados y al pendiente de escuchar tu palabra y de aprender, Señor, a través de ella, de ser mejores, Señor, para ti, para reflejarte a ti, y también siendo conscientes de que aquellas cosas que queremos recibir en nuestras vidas, nosotros también las debemos dar, Señor. Y qué más que buen testimonio que a través de nuestras propias vidas, de manera genuina, hacerlo con las personas que nos rodean. Padre, te pedimos que nos abraces en este momento, que nos permita, Señor, recibir tu palabra y darle provecho a ella, que, Señor, la pongamos en práctica, que es el propósito, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra y por regalarnos la vida para ello. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial. Amén y amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído.
Hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El Alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de Ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178 058 012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Así como lo pudimos ver en el video anterior, estas fueron las diferentes formas de dar, pero sabemos que también está el dar y recibir, y queremos darles a ustedes y expresarles nuestro agradecimiento por ser parte de este ministerio, porque lo han hecho y lo siguen siendo, porque sobre todo en los diferentes cultos, en los diferentes proyectos, continúan siendo parte con ese granito de apoyo, con esa manifestación también de amor a nuestro Señor. Así que gracias, y continuamos recordándoles que pueden seguir siendo parte y apoyándonos a este ministerio para su crecimiento y sobre todo para que esta palabra se siga dando a cada corazón del reino del Señor. Así es, Carol, reiterar muchísimas gracias a ustedes, hermanos, que han hecho parte de este proceso y que han permitido que la emisora continúe a través de los años, porque cada vez que sale la emisora al aire, cada vez que estamos aquí, han sido ustedes parte de este proceso. Entonces, muchísimas gracias a aquellas personas que siempre fielmente, desde otras partes del mundo incluso, han aportado al ministerio para seguir adelante. Y bueno, Carol, vamos a la parte más importante, aunque todo lo que hemos dicho ha sido súper valioso, porque esto es un momento de mucha bendición, pero ¿qué tal si va por su cuaderno, por su lapicero y se dispone a escuchar la palabra del Señor? Prepare su Biblia y dispóngase en este momento, sepárelo para el Señor. Tuvimos una semana de trabajo, de responsabilidades, de cargas, de situaciones, de problemas, de bendiciones también, y ¿qué tal que si este momento lo separemos única y exclusivamente para escuchar la palabra del Señor? Pastor, Dios lo bendiga. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Bendiga, estamos en este momento dispuestos ahora para recibir la palabra del Señor, y les invito a cada uno de ustedes para que me acompañen con sus Biblias al Salmo 79, en el cual estaremos hoy trasegando en este capítulo del Salterio, para que miremos lo que el Señor quiere enseñarnos en este momento acerca de la aflicción y el porqué de la aflicción. Así que vaya conmigo al Salmo 79 y leo con ustedes en estos momentos. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderás como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos. Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado. Oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Ahora te invito a que me acompañes a una oración y roguemos al Señor que nos guíe, nos hable, nos permita comprender nuestro estado espiritual, pero al mismo tiempo también la obra que Dios sigue haciendo en cada pecador, para que podamos, conforme a su propósito, llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este tiempo especial. Gracias porque cada uno de los que están aquí viéndonos, escuchándonos, Señor, tú les has traído y les has concedido el privilegio de oír tu voz. Ahora ruego, Señor, para que tú abras sus corazones, para que tu palabra sea viva y sea eficaz, para que sea como espada de 2 filos, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, y que pueda discernir las intenciones del corazón. Yo ruego, Señor de los cielos, que nos descubras en tu palabra, porque ella es la que revela todo lo escondido y la que nos permite ser, Señor, cada día entendidos en cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Concede, pues, Señor, que por tu Santo Espíritu tu palabra nos hable. En Cristo Jesús oramos y decimos amén. Muy bien, el Salmo 79 es titulado como el Salmo de Asaf. Y este salmo relata la crónica de una muerte anunciada. Los judíos viven las consecuencias de su idolatría y Dios los entrega en manos de sus enemigos, que destruyen tanto la ciudad de Judá como el templo de Jerusalén. Hay una destrucción inminente y esta por causa del pecado del pueblo de Dios. Cuando sufrimos por nuestros pecados, es como podemos titular este salmo. Y es que en ocasiones nuestro sufrimiento es por causa sencillamente de un mundo caído, un mundo que está en maldición. A veces sufrimos sencillamente por el pecado de otras personas, pero en ocasiones sufrimos por nuestros propios pecados. Y máxime si somos el pueblo de Dios. Y cuando sufrimos por nuestros pecados, es muy normal que Dios comience a tratar con aquel que es su pueblo, que comience a primero darle a entender su pecado y luego cómo salir de ese pecado, cómo abandonar el pecado para reconciliarse con él. Lo primero que vemos en este salmo entonces, cuando sufrimos por nuestros pecados, es un lamento por el sufrimiento. Lo vemos en los 3 primeros versos cuando el salmista aclama a Dios y dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad y han profanado tu santo templo. El pueblo de Dios en Judá sería derrotado en el año 586 a.C. Luego serían deportados a Babilonia sus hombres principales con sus familias. Y su lamento es por causa del sufrimiento que estaban experimentando por su desobediencia. Esta desobediencia fue predicha también en Deuteronomio, desde Moisés, desde mucho antes por el Señor, cuando Moisés escribió en el capítulo 28, en el verso 25, y leo:
El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres, verso 26, serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Luego en el verso 36 nos dice: el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y en el verso 37, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Cuando pecamos, habiendo conocido la voluntad de Dios, es decir, de manera deliberada, pecando, conociendo precisamente la ley, el mandamiento, Dios debe actuar para darnos a entender la gravedad de nuestro comportamiento. Si Dios nos dejara en nuestro pecado, no podríamos alcanzar las promesas que nos ha hecho a quienes somos su pueblo escogido. El pueblo de Dios, por boca de Moisés, había recibido la ley de parte de Dios, entendía cuál era su pecado y sin embargo permaneció en él. Dios tuvo que actuar por amor a su pueblo. Dios se había propuesto bendecir por medio de Judá y de la descendencia de David a toda la humanidad por medio de un Salvador. Dios era el más interesado en preservar a este pueblo porque era a través de él que traería bendición a toda la humanidad. En Juan capítulo 4, en el verso 22, cuando el Señor habla con la samaritana, dice que la salvación viene de los judíos. Y es que Jesús era judío, Jesús era descendiente de Abraham y era él la promesa de que en él, la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Del mismo modo, Dios se ha propuesto salvar entonces a cada pecador, salvarte si aún estás en tu pecado. Y Él quiere hacerlo por medio de la fe que tú pongas en Cristo, que tú deposites en aquel que es el Hijo de Dios, el descendiente de Abraham, aquel que Dios escogió para salvar. Por eso la palabra Cristo, que significa ungido, quien Dios envió para salvación, es el único que puede salvar, el único que puede darte salvación, el único en el que puedes tener las grandes promesas de Dios. Pero si tú ya crees en Jesucristo y aún tienes las promesas de Dios, pero permaneces en tu pecado, de ninguna manera estas promesas pueden ser efectivas. Es necesario que quites el pecado para que las promesas se hagan también evidentes en tu vida. Dios entiende nuestro lamento, por supuesto, como lo vemos en esta primera parte de este salmo, pero Él quiere que entendamos la necesidad de apartarnos de nuestro pecado. Así que la primera parte es que Dios entiende nuestro lamento, es que Dios conoce nuestra condición, no le ha sido por sorpresa, Dios no se ha descuidado en medio del cuidado de su pueblo escogido, pero Dios ha permitido lo que estás viviendo, quizá por algún pecado que no has confesado. Así que es necesario el arrepentimiento, es necesario la pausa, es necesario la meditación para darnos cuenta en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, si acaso nos hemos alejado del Señor. Lo segundo que vemos en el Salmo, en el verso 4 al 7, es un anhelo por el cese de ese sufrimiento. Y leo en los versos 4 en adelante: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Hace la pregunta el salmista. ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Esta triple pregunta muestra precisamente un anhelo de que este sufrimiento cese, termine. Ya hay un cansancio en medio de aquella situación. Y el salmista
está apelando a Dios para que este sufrimiento se detenga. El salmista toma la vocería del anhelo de un pueblo entero que ruega que cese aquello que están sufriendo por causa de su pecado. Notemos que el salmista reconoce que el sufrimiento que se experimenta es como resultado de la ira o el enojo de Dios. Por eso dice, ¿estarás airado para siempre? Si bien este es un sentimiento común a los santos que sufren, que es que Dios está, o más bien cuando el salmista dice que Él quiere que derrame su enojo sobre quienes no lo consideran como Dios, y no sobre ellos que son su pueblo, y no sobre ellos que le consideran su Dios. Este es un sentimiento que a veces tenemos todos, que creemos que hay otros que merecen sufrimiento porque hacen o pecan de manera peor, porque quizá ellos son más malos que nosotros y pensamos que ellos merecen sufrimiento, que ellos merecen la ira de Dios. Sin embargo, el castigo de Dios no puede estar en ese orden. Mira lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4, en el verso 15, diciendo que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, hablando al pueblo de Dios. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pero nota la segunda parte que voy a leer, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Es decir, Dios es un Dios justo. El hecho de que nos haya salvado y el hecho de que hayas puesto tu fe en Cristo para ser perdonado y que te haya reconciliado con Dios y ahora seas su pueblo y Él sea tu Dios, no te exime de que Dios manifieste su carácter justo cuando pecas. Dios es un Dios que sigue siendo justo y su justicia se manifestará primeramente en su pueblo para ser limpiado, para ser purificado y preparado para estar con Él. Lo tercero que vemos en el Salmo es un ruego por misericordia en el sufrimiento, versos 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Nota el tono del ruego del salmista en este momento, apelando a la misericordia de Dios. Es decir, a esa compasión de Dios. Él sabe que no merece que Dios levante su mano pesada de sobre él, de sobre su pueblo. Pero él pide misericordia, que no reciba lo que realmente merece. La ira de Dios sobre su pueblo era una copa que se había llenado. No fue que Dios sencillamente pecó por un momento y Dios se airó de una manera desequilibrada o actuó de una manera arbitraria. Dios no es como ese Dios que está con un rejo detrás de un niño cuando se equivoca. No, Dios es un Dios misericordioso, paciente, compasivo. Y ahora el salmista está apelando a este Dios. Por supuesto, sabe que el pecado ha sido abundante y ahora la generación de la caída de Judá y del templo estaba bebiendo esa copa de la ira divina. Por eso él dice, vengan pronto las misericordias. Antes dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Otra vez, el pecado venía desde antes, el pecado se venía acumulando hasta que en este momento era necesario que Dios manifestara su juicio. Cuando hemos recibido una y otra vez una palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento y perseveramos en el pecado, estamos
haciendo lo mismo, acumulando la ira punitiva de Dios. Estamos haciendo que la taza se llene de aquella paciencia que Dios nos tiene, sea para corrección o sea para destrucción. La ira de Dios se ha de manifestar para corrección en su pueblo, para aquellos que creemos en Cristo como Señor y que somos salvos por medio de lo que Cristo hizo. Nuestras obras jamás nos condenarán, pero nuestras obras pueden traer la corrección de un Dios que es paternal. Dios nos corrige, Dios nos ama y Dios no nos deja perder en nuestro pecado, porque para eso nos salvó. No solo para no recibir la ira definitiva que vendrá sobre los hijos de desobediencia, sino para santificarnos y prepararnos para estar con Él en gloria. Pero también esa ira punitiva de Dios vendrá para destrucción para aquellos que rechazan rotundamente su señorío. En Romanos capítulo 2, en el verso 4, se nos exhorta, y más todavía aquellos que todavía están lejos de Cristo. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Nota eso, su justo juicio. Dios, para aquellos que son su pueblo, no les quiere llevar hacia ese definitivo juicio y por eso hoy los corrige. Pero aquellos que perseveran en el pecado y aquellos que se obstinan en negar a Jesucristo como su Señor y aceptar la reconciliación que Él ha logrado por ellos para ser su Salvador, recibirán el justo juicio de Dios. Lo mejor que podemos hacer entonces es lo que hace aquí el propio salmista: rogar por la misericordia de Dios para salvarnos de nuestra condición y que perdone nuestros pecados. Pídele a Dios que lo haga. Ahí donde estás, ahí donde el Espíritu de Dios te está diciendo cuál es tu pecado. Dios puede perdonarte, no porque lo merezcas, no, sino porque Él es misericordioso. Ninguno de nosotros es digno de ser perdonados y de reconciliarnos con Dios. Por eso es misericordia. Él nos da algo o más bien no nos da lo que merecemos, pero Él puede perdonarte, Él puede mostrarte esa compasión solo por amor de su nombre y también para su gloria. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4 en el verso 16. Y leo: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tú y yo pedimos misericordia, pero ¿sabes qué nos da el Señor? Gracia. Es decir, nos da aquello que no merecemos. Tú y yo le pedimos que no nos dé el juicio que merecemos, y esto es misericordia, pero Él nos da abundante gracia, que es darnos precisamente lo que no merecíamos. Ese perdón, esa reconciliación y aún esa limpieza de nuestro pecado para seguir teniendo con Él una mejor e íntima relación. Por último, el salmista en los versos 10 al 13 hace una petición de justicia en el sufrimiento. Verso 10: ¿por qué dirán las gentes, ¿dónde estás tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Es porque el nombre del Señor está en juego
que Dios está dispuesto a tener misericordia. Y es porque el salmista clama ahora para que el Señor sea reivindicado delante de sus enemigos. En este caso, aquellos enemigos de Israel, de Judá específicamente, que habían llevado deportado a Babilonia el pueblo de Dios, que ahora le habían humillado, que de alguna manera también le había maltratado. Ahora el salmista pide que Dios manifieste su presencia en contra de sus enemigos. Él pide la justicia de Dios y deja la venganza en manos del Señor, de que sea el Señor quien haga venganza. Efectivamente, Babilonia, la nación que Dios le había dado tal poder para invadir toda Palestina y por último a Judá, le había dado también el permiso para traer sufrimiento a su pueblo. También él recibiría la justicia de Dios de parte del Señor al caer ante el reino persa. Él se había ensoberbecido en su poder, él había abusado en su crueldad contra su pueblo. Y no solo Babilonia, sino aquellos otros pueblos enemigos que habían aprovechado la debilidad del pueblo de Dios para atacarlo y para invadirlo. Allí estaba el Señor entonces haciendo o haría también a ellos su juicio. En Zacarías capítulo 1, en el verso 15, manifiesta el Señor: y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado, un poco, ellos agravaron el mal. Así que, aunque Dios es quien los envía, aunque ellos son el instrumento de Dios para hacer juicio, corrección a su pueblo, sin embargo, en su propia maldad, ellos son más crueles en la manera de invadir y de combatir con el pueblo de Dios. Así que Dios, siendo un Dios justo de nuevo, Él hace justicia y hace juicio sobre estas naciones. En ese día, cuando la perfecta justicia se establezca, o en ese día final más bien, no en el día en el que se estableció la justicia hacia Judá, sino el final día de la justicia de Dios, en el que se establezca en nuestros cuerpos y en la tierra misma precisamente la justicia de Dios, que Dios haga justicia sobre una creación que está bajo la maldición del pecado, donde hay obviamente injusticias. Entonces nosotros también podremos ver satisfecho el deseo que tenemos de ella. Nosotros, y creo que sientes lo mismo que cualquier santo de Dios, cuando estamos pasando por el sufrimiento, en ocasiones somos menospreciados porque hay personas que piensan que Dios nos ha abandonado. El salmista lo está diciendo así: ¿dónde está tu Dios? Y más adelante, ellos te han deshonrado. Él está dándose cuenta cómo sus enemigos se burlan de ellos. Hay un salmo, por ejemplo, donde aquellos moradores de Babilonia le pedían a los hebreos que cantaran, que tomaran sus instrumentos y cantaran. Pero ellos decían: ¿cómo cantaremos cantos a nuestro Dios en tierra ajena? Para ellos estar en tierra ajena era una humillación, era una vergüenza. Y muchas veces nosotros pasamos por esa misma situación, como los enemigos de Dios, los enemigos de la fe, se burlan cuando estamos pasando por el sufrimiento y se preguntan: ¿dónde está tu Dios? Se preguntan: ¿por qué pareciera que ese Dios de bendición parece ahora un Dios de maldición? Pero si me has seguido hasta aquí, te das cuenta algo que ellos no están sabiendo, y es que Dios está haciendo justicia primero con su pueblo. Es que Dios primero está corrigiendo lo suyo, el pueblo que ha de permanecer para siempre. Pero aquellos que permanecen sin arrepentimiento, que permanecen en rebeldía contra Dios, recibirán una final justicia de Dios.
Nosotros, entonces, a veces también le pedimos a Dios que intervenga porque esperamos que Él sea justo para intervenir, para que nuestro sufrimiento no se prolongue más de lo necesario. También porque anhelamos que un día haya precisamente la justicia de Dios sobre la justicia que vemos en el mundo y contra nosotros. Y es que la injusticia no solamente está fuera de nosotros, pero incluso está en nosotros. Aquel deseo pecaminoso que a veces con el que combatimos debería ser un anhelo de que también finalmente desaparezca en el regreso del Señor. En las bienaventuranzas, Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y creo que el pueblo de Dios deberíamos anhelar la justicia no solamente contra el pecador, pero también para que desaparezca nuestra naturaleza caída, para que recibamos un cuerpo glorioso como el del Señor. En ese día, cuando la perfecta justicia se establezca en nuestros cuerpos y en la tierra misma, entonces alabaremos a Dios para siempre. Como el salmista nos está invitando a hacerlo. Dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento y aún toda disciplina valió la pena. Porque todo sufrimiento que Dios nos permitió pasar nos limpió, nos santificó, nos purificó, nos perfeccionó, nos preparó para estar con Él. Y esto terminará siendo un precio muy bajo comparado al alto valor del gozo y de la justicia, es decir, de esa ausencia del pecado en el que viviremos para siempre, que nos espera en la presencia del Señor. Oramos al Señor para que los que confiamos en Cristo, nuestra fe permanezca firme hasta el final. Pero oramos también para que muchos procedan al arrepentimiento, y esta es mi oración en estos momentos, que tú que no te has reconciliado con Cristo lo hagas ahora. Te arrepientas de tus pecados, te vuelvas de tu maldad, porque si confiesas tus pecados, si no encubres tu pecado, entonces hallarás misericordia de parte de Dios. Confiésalo. Preséntate ante el Señor en este momento y hazlo humildemente, reconociendo que Dios en su gran amor hoy te está llamando a la reconciliación. Si tú que eres pueblo de Dios y has padecido, ten valentía, ten paciencia y más que cualquier otra cosa, mira al Señor y háblale al Señor para que Él te conceda el poder entender también lo que Él te está mostrando, que debes abandonar en medio de este proceso de sufrimiento para que seas santificado y cada día más perfeccionado a la imagen de nuestro Señor. Quiero que oremos, que me acompañes en esta oración y que sea el Espíritu de Dios el que pueda afirmar estas decisiones en tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo especial de tu palabra. Gracias porque podemos entender que el sufrimiento es parte del proceso que tú tienes para nosotros. Gracias porque a pesar aún de los sufrimientos que podamos padecer prolongadamente, sabemos, Señor, que esto es necesario, que esto es útil y que esto traerá final bendición a nuestras vidas. Señor, sabemos que el sufrimiento a nadie nos gusta y queremos, Señor, que nos fortalezcas en medio de él. Queremos pedirte, Padre, de manera especial, que aquel pecado que haya traído este sufrimiento sea limpiado de tu parte para el pueblo que tú has escogido y que sea también perdonado y echado al fondo del mar, de tal manera que aquellos que hoy se arrepienten y que confiesan sus pecados sean completamente perdonados y limpiados por la sangre del Hijo de Dios. Te lo pedimos en ese bendito nombre y te damos muchísimas gracias por tu amor y tu bondad inmerecida en Cristo Jesús. Amén y amén.
Esperamos que el Señor haya hablado en nuestros corazones, que nos haya puesto en una relación correcta con Él, y como siempre, esperamos que puedas seguir disfrutando de la palabra del Señor con nosotros en una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por su tiempo, por preparar el tema y por darlo con gran amor a todos nuestros hermanos y a nosotros, que llega a nuestros corazones de gran bendición. A ustedes, hermanos, gracias por su tiempo, por estar hasta este punto de estas transmisiones. Recuerden que pueden compartir, suscribirse y continuar interactuando junto a nosotros. También pueden pasearse por nuestras plataformas, continuar viendo más contenidos y conectarse durante todo el día a este tipo de contenidos. Y ya aún más, un reto para esta semana: ¿qué tal si somos más como Jesús? Ayudamos a nuestro vecino, ayudamos a nuestro hermano, saludamos a nuestra madre, le damos más abrazos, pero sobre todo hablamos más con Papá Dios. Así que Dios los bendiga, me despido, mi nombre es Carol. Meli, muchísimas gracias por este tiempo. Así es, Carol, muchas gracias también a ti, a nuestro querido pastor que estuvo dispuesto a compartirnos la palabra. Como lo decía Carol, ellos son de muchísima bendición porque aparte de la obra que hacen en sus iglesias, nos acompañan aquí fielmente en nuestros cultos virtuales con el deseo de que ustedes que también están ahí tras esas pantallas y que están en cualquier parte del mundo escuchando la palabra, sean edificados a través de ella. Y lo decía Carol, ¿qué tal si esta semana damos abrazos? ¿Qué tal si vamos a hacer más como Jesús? Y bueno, yo les hago una pregunta y espero que la respondan aquí en el chat. ¿Qué vamos a hacer esta semana de diferente a lo que siempre hacemos para mostrar a Jesús? ¿Qué tal si lo ponemos acá en los comentarios? Queremos leer qué es lo que ustedes quieren hacer para mostrarlo más a Él, con el fin de que ustedes también reciban esas bendiciones, no porque tenga que ganarse, no porque sea recíproco y que entonces yo lo voy a hacer para que me den, no, sino porque realmente cuando nosotros mostramos más a Jesús, podemos ver las bendiciones de las personas también en nuestras vidas, porque ellos van a ver ese lindo ejemplo a través de nosotros. Entonces, ¿qué tal si dejamos esos comentarios en la parte de acá abajo? Y recuerden, como siempre, que todos los domingos nos vemos aquí muy puntuales en nuestros cultos virtuales. Hermanos, Dios los bendiga. Se despide de ustedes Carol Mariana Restrepo y mi nombre Melissa Giraldo con ustedes. Dios los bendiga. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, verdad y vida, palabra y poder de Dios para la humanidad.